Sean bienvenidos a M&D Audionovelas. Hoy presentamos Atrapada con el jefe. Argumento. La primavera había llegado a Montana con una nueva tormenta de nieve y con nuevos rumores. Esa vez aseguraban que la mina del pueblo no pertenecía realmente a la familia Douglas, por lo que el viejo Caleb había contratado a un investigador privado que debía demostrar que efectivamente era de su propiedad. Desgraciadamente, el guapísimo playboy Brad Vogt y su bella secretaria Emily Stanton habían quedado atrapados en la cabaña de Douglas. Se rumoreaba también que Brad jamás mezclaba los negocios con el placer, y todo parecía indicar que Emily no era partidaria de las aventuras fugaces. Sin embargo, y a pesar de sus diferencias, tenían que encontrar el modo de entrar en calor. Capítulo 1. La calma en la agencia de investigación Vogt se vio interrumpida por una agria discusión entre Brad y su padre Philip. El patriarca estaba preocupado por la reputación de la firma y enfrentó a su hijo con un artículo periodístico donde una modelo llamada Suzette lo acusaba de ser el padre de su bebé. Brad estaba defendiéndose con firmeza y aseguró que los tiempos de gestación no coincidían y que ella solo buscaba dinero, por lo que ya había organizado una prueba de ADN para limpiar su nombre de forma definitiva. A pesar de su éxito financiero independiente en Wall Street y el mercado inmobiliario, Brad había regresado a la empresa familiar por petición de su madre, aunque la tensión con su padre seguía intacta tras 2 años. Marcado por el divorcio de sus padres y una traición amorosa en su juventud, donde su padre sobornó a su novia para alejarla, Brad decidió que nunca tendría hijos ni confiaría plenamente en mujeres, convencido de que el dinero siempre terminaba por corromper el amor. Para alejarse del escándalo, Brad decidió viajar a Thunder Canyon, Montana, para investigar la propiedad de una antigua mina de oro llamada Reina de Corazones. Contra la opinión de su padre, insistió en llevarse a su secretaria, Emily Stanton, una mujer de 27 años extremadamente eficiente y profesional, con quien mantenía una relación estrictamente laboral. Mientras observaba a Emily trabajar, Brad reflexionó sobre cuánto dependía de ella, viéndola como el único pilar de estabilidad en su vida profesional antes de partir hacia el oeste. Emily estaba absorta en sus tareas, tanto así que no notó la presencia de Brad hasta que él le tocó el brazo para llamar su atención. Al sobresaltarse y ponerse en pie, ambos quedaron frente a frente, y Brad percibió por primera vez detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La fragilidad de su secretaria, su suave aroma a lilas y el intenso color esmeralda de sus ojos. Tras un breve y tenso silencio, él la invitó a su despacho para discutir un asunto especial. Una vez instalados, Brad le recordó el caso de Caleb Douglas y la mina de oro Reina de Corazones en Montana. Le explicó la urgencia del asunto, ya que el reciente hallazgo de pepitas de oro había despertado el interés por explotar la mina, pero la falta de escrituras ponía en duda la propiedad de la familia Douglas. Brad confesó que su misión para encontrar cualquier documento legal que probara los derechos de su cliente era primordial. Finalmente, Brad le propuso a Emily que lo acompañara a Montana al día siguiente para trabajar de manera más efectiva sobre el terreno. Mientras le explicaba la dinámica del viaje, revisar archivos antiguos y realizar entrevistas, Brad no pudo evitar observarla con una mirada distinta, preguntándose cómo se vería fuera del ambiente de la oficina y reconociendo que, por primera vez en 6 meses, empezaba a ver a su impecable secretaria como una mujer sumamente atractiva. Al escuchar eso, Emily Vogt dudaba sobre la conveniencia de viajar a solas con su jefe, un soltero de oro cuya reputación estaba en entredicho por un reciente escándalo con una modelo. Sin embargo, Brad logró convencerla, apelando a su profesionalidad y ofreciéndole una generosa bonificación. ¿Seríamos solo usted y yo? ¿Los dos solos? No son más que una sarta de mentiras. Necesito a alguien organizado y profesional como usted. ¿Acepta? ¿A qué hora tengo que estar en el aeropuerto? Al llegar a Thunder Canyon después de un agotador viaje, se encontraron con una sorpresa desagradable. No había habitaciones debido a una repentina fiebre del oro. Brad, acostumbrado a salirse con la suya, intentó sobornar al recepcionista sin éxito.
Lo siento, señor Vaughan, pero no tenemos habitaciones disponibles. Señor Anderson, ¿puede recomendarnos algún sitio donde podríamos alojarnos? ¿Conoce alguna pensión? No hay nada de eso por aquí. Deberían haber llamado antes de venir. En cuanto a su billete, no voy a necesitarlo. Le dijo a Brad. El ambiente del vestíbulo del hotel era rústico. El sonido de un reloj de pared antiguo era notable, y el murmullo de la gente hablando del oro también. De pronto un desconocido apareció por la puerta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Era Caleb Douglas. Lo siento, Brad. Los invitaría a mi rancho, pero tengo a toda la familia de mi mujer metida allí. Han venido desde el este en cuanto oyeron lo del oro. Brad, le dijo Emily susurrando. El señor Anderson dice que no hay una sola habitación libre en todo el pueblo. Escuchen, hace un mes compré una cabaña en las montañas, a unos 40 minutos de aquí. No es un lujo. Está sin reformar, pero tiene lo esencial. Pueden quedarse allí hasta que mi familia se marche. ¿Les parece? Emily sintió un vuelco en el estómago. Un callejón sin salida. Ayer estaba frente a un ordenador en Chicago, y hoy el destino la empujaba a una cabaña aislada con su jefe, a solas con Brad Bogg. Brad tomó a Emily del codo. Se alejaron unos pasos, el sonido de sus pies sobre la madera chirriante del suelo. No voy a pasar la noche en una cabaña contigo, Brad. ¿Qué dirá mi familia? Tengo un hermano protector y hermanas a las que dar ejemplo. Emily, tienes 27 años. ¿De verdad crees que tu familia preferiría que durmieras en el coche o en la cuadra de Caleb Douglas? Brad la miraba como si fuera de otro planeta, pero para Emily el problema no era la moral, sino la geografía de su propio cuerpo. La mano de Brad en su brazo la hacía estremecer. Su sola presencia le robaba el aire y la capacidad de pensar con claridad. Si quieres, pido que te lleven a Bozeman, ahora mismo. Pero no habrá vuelos hasta mañana. Tú decides. No, he venido a trabajar. Dile al señor Douglas que aceptamos la cabaña. El sonido de un motor de coche de alquiler avanzaba por un camino de grava. Mientras conducían, Brad tenía la mente puesta en el caso, pero su cuerpo no podía ignorar la mujer que iba a su lado. El ligero aroma de su perfume llenaba el habitáculo del coche, despertando un interés que Brad había intentado enterrar bajo capas de profesionalismo. Podría ser un viaje rápido, pero mi corazón no deja de acelerarse cada vez que la toco. Y ahora estamos solos en la montaña. Pensaba Brad para sí mismo. El viento empezaba a soplar con fuerza, haciendo ondear las camisas, y el sonido de las llaves metálicas tintineando se podía escuchar. Increíble. Ni un solo todoterreno. Todo alquilado por la fiebre del oro. Nos tenemos que llevar ese turismo del aparcamiento. Si el mecánico dice que está en forma, supongo que servirá. Pero Brad, mira el cielo. Se está poniendo negro. Es Montana, Emily. El clima cambia en un suspiro. Toma, sube al coche. Vamos a pasar por un supermercado y luego directos a la montaña. ¿Tienes las señas de Caleb? Sí, pero dice que no hay señales tras el primer desvío. Tendremos que contar los kilómetros con el coche, Brad. ¿Crees que la cabaña será muy rústica? Dijo que tenía lo esencial. Agua y luz. Aunque si hay tormenta y se va la electricidad, tendremos que usar una bomba manual para el agua. ¿Una bomba manual? Dijo horrorizada. ¿Nunca has ido de acampada? No, mi idea de naturaleza es un parque en Chicago. Sobreviviremos, solo es una noche, ¿recuerdas? En ese momento, una ráfaga de brisa soltó un mechón de cabello de Emily, cruzándole la cara. Brad, sin pensar, alargó la mano para retirarlo. Sus dedos rozaron la piel de ella y la suavidad lo golpeó como una descarga eléctrica. Se quedó allí, atrapado por sus ojos verdes y esos labios rosados que no necesitaban maquillaje para ser perfectos. Ok, solo es una noche. Sí, solo una noche. Sube al coche. Brad cargó el equipo con movimientos mecánicos. Sabía que había cometido un error. Traer a su secretaria a este viaje era una cosa, pero estar a solas con ella en la inmensidad de las montañas, sintiéndose tan atraído, era una receta para el desastre. M&D Audionovelas, tu canal de audionovelas románticas. Si te está gustando la novela, no olvides suscribirte. Capítulo 2. Comprar provisiones reveló que Brad y Emily venían de mundos distintos.
Mientras ella buscaba manzanas y comidas saludables, Brad llenaba el carro con hornillos, linternas, velas y galletas de chocolate. Eran dos extraños preparándose para una guerra que aún no comprendían. «Brad, está nevando, es mayo». Bienvenida a Montana, Emily. Aquí las montañas no entienden de calendarios. «¿Te arrepientes de haberme traído, verdad?» La verdad es que no. Necesitaba salir de Chicago. Estoy harto de la diplomacia, de los clientes importantes y de los secretos corporativos. «Pero volviste a Chicago para trabajar con tu padre. ¿No es lo que querías? A veces pareces estar a años luz de la agencia, como si el trabajo no fuera contigo». Brad guardó silencio, sorprendido. No esperaba que su secretaria, siempre tan impersonal y eficiente, hubiera estado observándolo con tanta agudeza. Eres muy buena en lo que haces, pero lo haces de forma muy impersonal. Yo trabajo con papeles, Brad. Tú trabajas con personas. ¿Por qué no quieres implicarte en sus historias? Porque no es divertido descubrir que la gente miente. El motor del coche subió de revoluciones. De repente, se oyó el chirrido de neumáticos sobre el hielo y un grito ahogado de Emily. ¡Cuidado, sujétate! El coche derrapó violentamente y finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue tenso. ¿Estás bien? No estoy bien, estoy muerta de miedo. ¿Y si nos quedamos aquí tirados? La nieve está amainando. Pon algo de música, nos distraerá a los dos. Mientras Emily buscaba una emisora en el dial sin éxito, Brad se sorprendió a sí mismo admirando su honestidad. En Chicago estaba acostumbrado a mujeres como su exprometida Suzette, que preferían un acuerdo económico a una verdad incómoda. Emily, en cambio, era pura y transparente, incluso en su miedo. El coche circulaba lentamente, se escuchaba el chapoteo de neumáticos cruzando el agua y el silbido de la goma sobre el metal mojado. Al llegar al último desvío, Brad divisó el arroyo. El deshielo de mayo había convertido el riachuelo en una amenaza que cubría parcialmente el puente. No había vuelta atrás. Cruzaron con extrema precaución mientras la señal del móvil desaparecía por completo. Estaban solos. Muy bien. Quédate en el coche mientras meto las bolsas. No quiero que te congeles. No, voy contigo. No soy una inválida, Brad. Emily, vas con zapatos de vestir. Si intentas caminar por ese barro helado, tendré que llevarte a ti también en brazos. Tengo unas zapatillas de deporte en la maleta. No pienso dejar que hagas todo el trabajo. Y bajo el cielo de Montana, las jerarquías de Chicago empezaron a disolverse. Brad respiró el aire puro, sintiendo por primera vez en meses que estaba lejos de las sombras de su padre y del escándalo de Suzette Burchard. Pero cuando intentó ayudar a Emily, la realidad lo golpeó de otra forma. Brad le agarró la mano y hubo un silencio breve, donde solo se escuchó el viento. El contacto fue como una descarga eléctrica. Brad vio los copos de nieve atrapados en las pestañas de Emily y por un instante dejó de ver a su secretaria para ver a una mujer que le robaba el aliento. Mete una bolsa de comida y entra ya. Estás tiritando. Ella dio pasos torpes sobre la madera, pero de pronto se dio un resbalón y el sonido de las bolsas de plástico rozaba y un jadeo de sorpresa de Emily se escuchó. Brad la sostuvo y la atrapó contra su pecho. Durante un largo y silencioso momento, el calor de sus cuerpos desafió el frío de la montaña. El aroma floral de su pelo embriagó a Brad. Estaban tan cerca que un breve movimiento habría bastado para que sus labios se rozaran. Estoy bien, Brad. Nos estamos empapando, entremos. Abrieron la puerta y luego la cerraron tras ellos. La luz de la cocina reveló un salón acogedor, alfombras indias, paredes de madera y una chimenea de piedra que prometía refugio. Tú quédate aquí y entra en calor. He encendido la calefacción. Puedes dormir en el dormitorio. Yo me quedaré en el sofá. ¿En el sofá? Brad, no es necesario. He dicho que el sofá es para mí, Emily. Mientras Brad guardaba la comida en la cocina, Emily lo observaba en silencio. Le sorprendía ver al gran Brad Bogg haciendo tareas domésticas. ¿Qué pasa? Me miras como si fuera un bicho raro. Es solo que me sorprende verte guardar la comida, dijo sonrojándose. Los chicos no suelen ser tan organizados. Brad se acercó a ella divertido. ¿Los chicos? ¿Estás pensando en alguien en particular? Mi hermano, por ejemplo. Mi madre y mis hermanas siempre han tenido que recogerlo todo. Incluso su mujer dice que es un caso perdido. Brad detectó el matiz en su voz. Hablas de tu madre y tus hermanas.
¿Están divorciados tus padres, Emily? Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, un aneurisma. Mi madre tuvo que sacarnos adelante a los 4 sola. Trabajamos en lo que pudimos desde niños. Debió de ser muy duro para ella. ¿Y para ti? Brad alargó la mano y tocó el pelo de Emily. Ella cerró los ojos, sintiendo cómo ese simple gesto enviaba oleadas de calor a través de su cuerpo húmedo por la nieve. En ese instante, deseó que él la besara con una intensidad que la asustó. De repente, un pop eléctrico se oyó y el zumbido de fondo de la calefacción desapareció. ¿Se ha ido la luz? Maldita sea, no te muevas, Emily. No quiero que te golpees con nada. Emily escuchó el ruido de bolsas siendo revueltas. De pronto, Brad le dijo: Escucha, voy a salir a ver cuánta leña tenemos. Haz el chocolate mientras tanto. Necesitamos saber cuánto tiempo podemos mantener el calor aquí dentro. ¿Cuánto tiempo? Brad, dijiste que solo sería una noche. ¿Podríamos quedarnos bloqueados? Dime la verdad. Solo concéntrate en el chocolate, Emily. Brad abrió la puerta y la cerró tras un golpe seco. Regresó de pronto y se escuchó el sonido de leños pesados cayendo al suelo. Esto es todo lo que hay. Y la madera de afuera está húmeda. Tendremos que dormir los dos aquí, junto a la chimenea, para no morirnos de frío. Tú quédate en el sofá, yo dormiré en el suelo. Brad, no tienes por qué tratarme como a una niña. Sé que no he ido de acampada, pero puedo manejar esto. Emily, tienes la ropa empapada. Quítatela y ponte algo seco antes de que pesques una pulmonía. Tómate el chocolate. Frustrada y al borde de las lágrimas, Emily tomó su taza y se refugió en el dormitorio. Necesitaba recuperar su armadura de secretaria profesional y recordar que su prioridad era ahorrar para la universidad y no caer bajo el hechizo de su jefe. Tras ponerse un chándal y calmar sus nervios, el aroma a madera quemada, algo nuevo para una chica de ciudad, le atrajo de nuevo al salón. Pero al abrir la puerta, el aire se escapó de sus pulmones. Ella soltó un jadeo ahogado. Brad estaba de espaldas a la chimenea, buscando ropa limpia en su maleta. La luz del fuego bailaba sobre su piel, revelando un cuerpo atlético y poderoso. En la penumbra de la cabaña, Brad Bogg estaba completamente desnudo. Capítulo 3. Emily se quedó paralizada en el umbral. La luz de las llamas esculpía la espalda de Brad, revelando una fuerza que sus trajes de oficina siempre habían ocultado. No pudo apartar la mirada hasta que él, con una sonrisa que no conocía la vergüenza, se percató de su presencia. Ya puedes girarte, Emily. No esperaba que fueras tan rápida cambiándote. Supongo que no soy el tipo de mujer al que estás acostumbrado, Brad. ¿Cenamos? Cenaron bocadillos y fruta, sentados en el sofá que Brad había acercado al fuego. En la penumbra, las barreras empezaron a ceder. Hablaron de lo que significa crecer demasiado rápido. Mi hermano Eric tuvo que ser el hombre de la casa tras morir mi padre. Yo cuidaba de mis hermanas pequeñas. Aprendí a organizarme porque me necesitaban. ¿Y tú? ¿Por qué eres tan meticuloso? Él estaba apoyado en la encimera y dijo con voz pensativa: Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. Vivía entre 2 casas, olvidando mis cosas en una y otra. Aprendí que no podía depender de nadie más que mí mismo, para que hubiera un lugar para cada cosa. Eso suena a tener 2 casas, pero ningún hogar de verdad. Lo siento, Brad. Ningún niño debería pasar por eso. Brad abrió un paquete de galletas y le ofreció una. Mientras Emily saboreaba el chocolate con los ojos cerrados, Brad la observaba con una intensidad que le hacía sentir como si ella misma fuese el dulce. La rodilla de Emily rozó la de él. El aire en la cabaña parecía haberse agotado. Emily... ¿Qué? Brad se acercó, pasándole el pulgar por el labio de ella. Chocolate. Tienes un poco de chocolate aquí. Ella intentó limpiarse, pero Brad detuvo su mano. Sus rostros estaban a escasos centímetros. El calor de la chimenea no era nada comparado con el fuego que crecía entre ambos. Desde ayer hay algo entre nosotros. ¿Lo has notado, verdad? Sí. Voy a besarte, Emily. Fue una declaración de intenciones. Le estaba dando la oportunidad de huir, de volver a ser la secretaria eficiente y cerrar la puerta del dormitorio. Pero Emily no quería huir. Llevaba meses preguntándose cómo se sentiría el roce de su barba contra su mejilla. ¿Cómo sería perder sus dedos en el cabello de Brad?
Cuando los labios de él cubrieron los suyos, el mundo exterior desapareció. El frío de Montana y la nieve de Chicago quedaron atrás. Solo existían ellos dos y el estallido de sensaciones que recorría sus cuerpos. ¿Sabes a chocolate y mantequilla? Emily estaba sin habla. El beso había sido solo un aperitivo y ella moría de hambre. Brad, leyendo el deseo en sus ojos, gimió y volvió a besarla con una urgencia cruda que la hizo estremecer. Pero cuando las manos de Emily subieron por la espalda de él, bajo la camisa, la realidad de Chicago se filtró en la cabaña. ¿Sabes lo que estás haciendo, Emily? La pregunta fue como un jarro de agua fría. Emily recordó su pasado, el abandono que sufrió y las acusaciones que pasaban sobre Brad. Se incorporó bruscamente, rompiendo la magia. No soy lo que crees, Brad. No estoy acostumbrada a esto. Ya lo sé. Creo que ambos nos hemos dejado llevar. Eso es todo. Eso es todo. Las palabras le dolieron más que el frío. Emily se refugió en el dormitorio, dejando a Brad solo con la tarea de sacar agua del pozo y el peso de un silencio que duraría toda la noche. A la mañana siguiente, el sol de Montana entró triunfante por las ventanas, pero el fuego de la chimenea se había extinguido. Brad observó a Emily aún envuelta en mantas y sintió una inquietud que no lograba descifrar. Había dormido vestido, por respeto o quizá por miedo a sí mismo. ¿A dónde vas? A ver si podemos salir de aquí. Anoche había 10 centímetros de nieve. No creo que el coche pueda con ello. Voy contigo, no quiero quedarme aquí encerrada. El sonido del viento era gélido y el cubrir de la nieve virgen y profunda bajo las botas. No entiendo cómo alguien querría vivir aquí. Esto está desierto. Escucha, Emily. No oigo nada. Exacto. En ningún sitio del mundo puedes disfrutar de un silencio así. Se miraron a los ojos y por un segundo, la conexión eléctrica de la noche anterior volvió a saltar entre ellos, tan poderosa como el sol que los cegaba. Pero la realidad estaba unos metros más allá. El coche era un bulto blanco e inmóvil bajo una capa gruesa de nieve. Hay una pala y una escoba atrás. Intentaremos moverlo, pero no te hagas ilusiones. Intentaron arrancar el auto, pero fue inútil. No va a funcionar. El coche no puede con esto. Tendremos que esperar a que Caleb venga a buscarnos. Estamos atrapados, Brad. ¿Y tu móvil? Sin cobertura y sin batería desde anoche. Escucha, Emily, te aumentaré el bono por este viaje. Te mereces cobrar horas extras por estar encerrada aquí. ¿Por qué? ¿Por el beso de anoche? Fue más que un beso, y lo sabes. Pero no es por eso. Es porque estás en un sitio donde no quieres estar. Voy a salir a explorar. Puede que algún vecino tenga un todoterreno. Me orientaré con el sol. He sobrevivido antes en estas montañas. Sé lo que hago. Brad, no me gusta esto. No quiero que salgas solo. Estaré bien. He pasado veranos enteros en estas cimas. No tienes que preocuparte. Quédate aquí y mantén el fuego encendido. Pero no gastes más de un leño. No salgas por nada, ¿de acuerdo? Brad se alejó, huyendo de la tentación de besarla otra vez. Emily lo vio desaparecer entre los pinos y por primera vez sintió que el vacío de la montaña se le cerraba en el pecho. Pasó una hora, luego 2. El cielo, antes brillante, se tornó gris y plomizo. La cabaña, sin la presencia de Brad, se sentía cada vez más pequeña y fría. Emily intentó leer, pero sus ojos volvían una y otra vez a la ventana. Son las 2:30. Ya debería haber vuelto. ¿Y si se ha caído? ¿Y si está congelado ahí fuera? El fuego chisporreteaba, casi extinguiéndose. Emily se puso el abrigo de Brad, que estaba sobre la silla. ¿Huele a él? Ignorando la última advertencia de Brad, no soportó más la incertidumbre. Abrió la puerta y se enfrentó al viento helado, decidida a encontrarlo antes de que la nieve borrara sus huellas. El miedo fue más fuerte que la prudencia. Emily intentó seguir las huellas de Brad mientras la nieve borraba el mundo a su alrededor. Justo cuando el pánico empezaba a paralizarla, una silueta verde surgió entre los pinos. «Brad, ¡oh cielos, estás bien! Estaba tan preocupada, no volvías y...» La ropa de invierno rozaba con fuerza, y él le dio un abrazo desesperado. El sonido del viento disminuyó, dejando solo sus respiraciones agitadas. He vuelto, Emily. Estoy bien. Volvamos dentro. No hubo más palabras.
Bajo el cielo gris de Montana, Brad la tomó en brazos y la llevó al refugio de la cabaña. Ya no eran jefe y secretaria, eran dos náufragos que necesitaban el calor del otro para sobrevivir. El sonido de la puerta se cerró de golpe, bloqueando el viento. Te deseo, Emily. ¿Y yo a ti? El frío desapareció en el momento en que sus cuerpos se encontraron bajo las mantas frente a la chimenea. Cada caricia, cada beso en el cuello o en la piel desnuda, encendía una llama que Emily no conocía. El mundo exterior, Chicago y el trabajo ya no existían. Solo el tacto de Brad, sus caricias y la urgencia de sus manos recorriéndola. Hazme el amor, Brad. Ahora. Se fundieron en un ritmo dictado por la necesidad y el deseo acumulado durante meses de silencio en la oficina. Fue un encuentro eléctrico, donde cada movimiento los llevaba más cerca de una cima que parecía eterna. En ese momento, encajaban como dos piezas en un puzzle que por fin encontraban su lugar. El fuego se consumía y el latido de dos corazones se oían fuertemente en aquella calma. Brad se incorporó bruscamente. El éxtasis duró un instante y el silencio que le siguió fue demoledor. Brad se apartó y se quedó mirando al techo, con una expresión pensativa que a Emily le dolió más que el frío de la montaña. La seguridad que sentía minutos antes se transformó en una vergüenza abrasadora. ¿Fue así como te pasó con Suzette? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bofetada. Emily necesitaba saber si ella era solo otro acuerdo, o si para Brad el haber roto las reglas de la oficina significaba algo más que una simple noche de supervivencia. Capítulo 4. El silencio era tenso. El fuego se consumía lentamente. El roce de la ropa mientras ambos se vestían con movimientos bruscos y distantes era evidente también. Es la primera vez que no uso protección, Emily. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? La burbuja de la cabaña estalló. Emily recordó a Warner, el hombre que la abandonó cuando apareció un hijo que no estaba en sus planes. Y ahora Brad Bogg, el hombre de las revistas y los romances fugaces, le ofrecía apoyo si algo pasaba. ¿Apoyo? ¿Te refieres a dinero como el que le das a Suzette Borchard para que se calle? No soy el padre de ese niño, pero me da igual lo que diga, ¿verdad? ¿Crees que soy un monstruo que se aprovecha de ti? Piensa lo que quieras, Emily. Voy a buscar leña que no nos asfixie. Abrió la puerta. El viento aullaba brevemente. Minutos después, Brad regresó. Se escuchó el sonido de la madera húmeda siendo arrojada al fuego. Maldita sea. Ponte abrigo. Tenemos que salir fuera hasta que se despeje el humo. La leña verde no sirve. Minutos después caminaban en la nieve. El viento silbaba de forma constante. La atmósfera era de frío absoluto. Brad, ¿por qué Caleb Douglas no ha venido a buscarnos? Porque el puente está inundado por el deshielo. Estamos atrapados, Emily. No quería decírtelo, pero es la verdad. Hasta que el agua no baje o Douglas use sus contactos, nadie entrará ni saldrá de aquí. La noche cayó como una losa de hielo. Con el último leño consumido, la cabaña se convirtió en una nevera. En la oscuridad, envuelta en capas de ropa que no servían de nada, Emily sentía que el frío le llegaba a los huesos. ¿No puedes dormir, eh? Tengo mucho frío. No sirve de nada la ropa. Hay otra opción. Podrías dormir conmigo. Combinar el calor de nuestros cuerpos. No creo que sea buena idea. No hablo de sexo, Emily. Hablo de supervivencia. Piénsalo. Emily se resistió, temiendo que su corazón se rindiera antes que su cuerpo, pero el aullido de lo que parecían coyotes y el temblor incontrolable de sus manos la vencieron. «Brad, ¿la oferta sigue en pie? No puedo dejar de temblar». Claro, baja aquí al suelo. No cabemos los dos en el sofá. Quítate las capas de encima, el jersey y la blusa. Estarás más cómoda y el calor pasará mejor. Emily se acomodó junto a Brad. Suspiró de alivio al sentir el primer contacto de calor humano. Ella sintió el cuerpo de Brad pegado a su espalda, su pecho contra sus hombros. La calidez comenzó a fluir, pero con ella una evidencia física que Brad no pudo ocultar. No tengo control sobre eso, Emily.
Pero te prometo que no haré nada que tú no quieras. Ese era el problema. Emily no quería conformarse con dormir, pero el miedo a un corazón roto y la sombra de un posible embarazo pesaba más que el deseo. En la oscuridad, una pregunta la perseguía. ¿Y si me he quedado encinta de Brad Bogg? La luz del sol golpeó el cristal. El roce de Emily al despertarse fue una caricia para Brad, quien no había pegado ojo. La presencia de Emily en su hombro, su pierna sobre su cadera durante la madrugada, habían puesto su mundo patas arriba. Se recordaba a sí mismo que eran de mundos distintos, que lo suyo estaba abocado al fracaso, pero ninguna mujer de su círculo social le había hecho sentir tan vivo. Perdona, debo haberme girado durante la noche. Despertó Emily con voz avergonzada. No pasa nada. Ponte la blusa y el jersey. La habitación sigue helada. Voy a preparar el café. El desayuno fue una danza de silencios y gestos mecánicos. Café para él, cacao para ella. Otra diferencia más en una lista que no dejaba de crecer. Pero Brad sabía que no podían seguir así. Si existía la posibilidad de que hubiera un hijo en camino, la comunicación era obligatoria. Dijiste que tenías un hermano y 2 hermanas, Emily. ¿A qué se dedican? Eric es profesor de historia. Es el mayor, se casó al terminar la universidad y tuvo niños. Sheila y él son felices. El ambiente matutino de la cabaña era deseable. ¿Por qué no fuiste a la universidad? Tienes talento de sobra. Había que elegir. Mi hermano Eric pidió créditos, pero no eran suficiente. Si yo estudiaba, mis hermanas menores no tendrían oportunidad, así que me puse a trabajar. Pero lo haré, Brad. Me licenciaré tarde o temprano. Brad la miró con una mezcla de respeto y asombro. Nunca había conocido a nadie que hubiera sacrificado tanto por los demás. Pero el silencio volvió a llenarse de la sombra de la noche anterior. Es por el embarazo, ¿verdad? Lo que te preocupa. Antes de la agencia tuve una relación seria con un socio del bufete donde trabajaba, Warner. Me quedé embarazada. Y cuando se lo dije, me abandonó. Yo solo era entretenimiento para él. Unas semanas después, perdí al bebé. Emily, lo siento mucho. Brad la atrajo hacia sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro, permitiéndose por un segundo ser cuidada en lugar de cuidar a otros. La desconfianza de ella tenía nombre y apellido, y Brad se juró que él no sería otro Warner en su vida. Un zumbido lejano creció rápidamente hasta convertirse en el batir rítmico y potente de las aspas de un helicóptero. ¿Qué es eso?, dijo ella apartándose. Parece que Caleb Douglas ha enviado a los marines. Vamos. El rescate fue un torbellino de actividad. En 5 minutos, la cabaña donde habían compartido frío, secretos y pasión quedó atrás. Mientras el helicóptero se elevaba, Emily miraba por la ventana con el corazón dividido. Volver a la civilización significaba volver a ser la secretaria. ¿Había sido ella también solo un entretenimiento para Brad? Cuando llegaron al destino, el motor del helicóptero se apagó y apareció Caleb Douglas. Bienvenidos a Lazy D. Siento mucho el retraso. El arroyo estaba imposible y el helicóptero no estaba libre hasta hoy. Siento entrar así. Mis zapatillas tienen barro, dijo Emily avergonzada. No se preocupe por eso, señorita. El ama de llaves se encargará. Mi familia ya se ha ido, así que tienen habitaciones de sobra aquí. Y les he traído un todoterreno de Bosman, para que no vuelvan a quedarse tirados. Brad tomó las maletas de Emily, ignorando sus protestas. Su mirada era intensa e indescifrable. La lujosa casa de los Douglas era un mundo nuevo, lleno de alfombras orientales y chimeneas de piedra, pero la tensión entre ellos seguía siendo la misma que en la montaña. El señor Douglas le presentó a su ama de llaves, Tess Linterhawk, y ésta los acompañó a sus habitaciones. Los condujo al ala este de la mansión, donde les asignó 2 dormitorios lujosos que compartían un baño interconectado. Aunque Emily quedó maravillada con la decoración de su habitación, curiosamente adornada con lilas, su aroma favorito, se sintió algo abrumada por el nivel de servicio, aceptando finalmente que Tess se encargaba de planchar su ropa para poder centrarse en el trabajo. Antes de separarse para deshacer el equipaje, se produjo un momento de sutil incomodidad. Brad, mostrando una mezcla de caballerosidad y frialdad, le sugirió a Emily que echara la llave del baño por las noches para su tranquilidad.
Ella aceptó, por supuesto, sin protestar, pero no pudo evitar preguntarse si aquel comentario era un gesto de respeto o una advertencia implícita de Brad para dejar claro que, tras lo sucedido en la cabaña, no volverían a cruzar la línea de la intimidad. Capítulo 5. En el despacho de Caleb Douglas, rodeada de trofeos de caza y arte occidental, Emily luchaba por concentrarse. El sonido del agua corriendo en la ducha minutos antes seguía vibrando en sus oídos, evocando la imagen de la musculatura de Brad bajo la luz del fuego. Emily, ¿has oído lo último? Perdón, estaba repasando las notas. ¿Puedes repetirlo? Decía que los derechos de la mina fueron de mi abuelo, Amos. Creemos que los ganó en una partida de cartas, pero las escrituras no aparecen. Ni mi hijo ni mi abogado han encontrado rastro legal del título, dijo el señor Caleb. Tengan cuidado. El papel tiene más de 100 años, es lo único que tengo. Parece un pagaré. Alguien le pidió dinero a Amos y, si dejaba de pagar, el título de este terreno y los derechos minerales pasaban a Douglas. Pero la firma... El papel está dañado justo allí. ¿Cree que Amos embargó la propiedad legalmente? Es probable. Amos era un hombre implacable, pero ahora hay un periodista, un tal Mark Anderson, husmeando. El periódico lo envió por la fiebre del oro. Ayer le llamé, pero parecía distraído. Se oía un bebé llorando al otro lado, dijo el señor Douglas. Brad se puso de pie. Iremos al ayuntamiento ahora mismo, antes de que cierren. Emily, ¿puedes estar lista en 10 minutos? Tenemos que rastrear esos archivos antes de que Anderson encuentre algo que nosotros no. El sonido del tráfico era ligero, y se escuchaban pasos sobre la acera. Luego el chirrido de una puerta pesada de madera y piedra al abrirse. Podríamos haber esperado a mañana si estás cansada, Emily. Has estado muy callada. ¿Sigues pensando en Caleb o en la cabaña? Le dijo Brad. En las dos cosas, supongo. La pregunta quedó en el aire cuando entraron en el edificio. El ayuntamiento era una reliquia de los fundadores, con techos altos que amplificaban el eco de sus pasos y el aroma a papel viejo y cera para muebles. ¿Ronda Culpeper? Buscamos la sala de archivos municipales. ¿Y para qué querría bajar alguien allí?, dijo la funcionaria aburrida. ¿Está en el sótano? Ese es el problema. El archivero se fue a un museo. El alcalde Brooke Hodge tiene la llave, pero está en Wyoming y el sótano es un desastre. Hubo un incendio en el siglo XIX y luego inundaciones. Las cajas están mezcladas, vacías. Es un caos. ¿Y el alcalde no vuelve hasta la inauguración del hotel? El 23 de mayo. Estrictas órdenes de no molestarle. Pero hablen con su hermana, Elma Rogers. Ella sabe cómo localizarlo. Gracias, Ronda. Ha sido de gran ayuda. Al salir, la mención de un periodista con un bebé volvió a ensombrecer la mirada de Emily. Brad, en un intento de protegerla del frío y de sus propios pensamientos, la arrastró a una tienda de ropa del oeste. No voy a dejar que me compres un abrigo, Brad. Encárgalo a la cuenta de gastos. Si no estuvieras aquí, no lo necesitarías. Por favor, deja que haga esto. Se puso a mirar prendas de vestir. Ese azul marino te queda increíble. No lo diría si no lo pensara. Brad se acercó para ajustarle el cuello de la chaqueta. Sus dedos rozaron su piel y por un instante volvió a sentir el aroma dulce de su cabello. Su líbido seguía siendo un caballo desbocado y el entusiasmo de Emily al ver que la chaqueta estaba de oferta, algo que ninguna mujer de su círculo habría celebrado, solo lo atraía más. Más tarde estaban en una cena formal. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana se escuchaba. Siento no haber estado para recibirlos. Soy Adele Douglas. Él es nuestro hijo Riley, dijo la esposa del señor Caleb. Vengo aquí siempre que quiero comida casera de verdad. ¿Verdad, Tess? Dijo el señorito Riley. La cena transcurría con elegancia hasta que Riley mencionó un nombre que hizo que el aire en el comedor se volviera denso. Me sorprende que no hayas invitado también a Justin. Tengo otro hijo, Brad, Justin Crane. Supe de su existencia hace apenas unos meses, dijo Caleb, rompiendo el silencio. Justin se casó hace poco con Katy, contestó Adele, una chica a la que criamos como una hija.
Los conocerán en la inauguración, o si no antes. Emily observó a la familia Douglas. Entre la sopa servida en plata y las alfombras orientales, las grietas del pasado empezaban a mostrarse. Miró a Brad de reojo y se dio cuenta de que, en Thunder Canyon, nadie era exactamente lo que parecía ser en Chicago. En el salón de los Douglas, Emily se sentía como una intrusa en un mundo de terciopelo y perfumes caros. A su lado, Brad estaba vestido con un jersey de cuello alto y pantalones de pana, y se movía con la naturalidad de quien siempre ha pertenecido a la élite. «Espero que Khaled instale ese generador pronto», dijo Adele. «No quiero imaginar lo mal que lo pasaron en esa cabaña sin luz». Sobrevivimos, Adele. Aunque Caleb también debería echarle un ojo a ese puente. «Lo siento», dijo Emily. «Creo que el cansancio me está venciendo». Y bostezó. Subieron hasta las habitaciones, y frente a la puerta ella le dijo: «Brad, ¿no tienes curiosidad por lo de Justin Crane?» Adele se puso muy tensa. «Apuesto a que es el fruto de una infidelidad». Serías una buena detective. Emily, eres inteligente y sabes leer a la gente. «A todos menos a ti. No tengo ni idea de qué piensas». Tras un silencio, su voz se volvió grave. Se escuchó el roce de un pulgar sobre su labio. Emily, eres una tentación. Una muy grande. Pero lo mejor para los dos es que nos concentremos en el trabajo. «Tú eres el jefe, Brad. Hasta mañana», dijo tratando de sonar indiferente. Al día siguiente, estaban en el interior del coche mientras circulaban por la urbanización Whitewater. ¿Hoy no hay fotos, Emily? Ayer no soltaste la cámara en todo el día. «Prefiero concentrarme en el caso. Además, me costó mucho ahorrar para esa cámara. No quiero arriesgarme a que le pase nada». ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? A la gente que quiero, aunque es difícil pillarlos desprevenidos. Y los paisajes, como los de aquí. Brad la miró de reojo. Pensó en el dinero que ella ahorraba, en cómo cada centavo iba destinado a los estudios de sus hermanas mientras ella postergaba su propia vida. El respeto que sentía por ella empezaba a ser algo mucho más profundo y peligroso que la simple atracción. Llegaron a una casa acogedora y se escuchaba el llanto estridente de un bebé. Hola, soy Mark. Pasen. Siento el ruido. Pensamos que Marisa ya estaría dormida. «No hay forma de que se calme, Mark», dijo Juliet, su esposa, agotada. «Lo he intentado todo». «Soy Emily Stanton, la ayudante de Brad. Tengo hermanas pequeñas. ¿Me dejas intentarlo, Juliet? Si tienes el secreto para que se calle, soy toda tuya». Brad observó fascinado cómo Emily acunaba al bebé. En cuestión de segundos, el llanto desesperado de Marisa se transformó en un hipido suave y finalmente en silencio. Los padres de la niña miraban a Emily como si fuera una aparición. ¿Qué rayos estás haciendo?, susurró Brad. «Es un método que vi una vez. Se trata de imitar el sonido y el movimiento del útero. Les quita el estrés de golpe». «Es un milagro», dijo Juliet. «Emily, ¿te importaría llevarla a la cuna? Me da pánico que se despierte si la toco yo». Vete, Emily. Tómate el tiempo que necesites. Mark y yo empezaremos. Brad siguió a Emily con la mirada hasta que desapareció. Pensó que sería una madre increíble y una esposa estupenda, pero el pensamiento le quemó. Para Brad, el matrimonio era una trampa de infidelidades, una lección aprendida de su propia madre. Tienes una hija preciosa, Mark. Enhorabuena. Gracias, voy a adoptarla legalmente muy pronto. ¿Adoptarla? No entiendo. Juliet estaba embarazada de 7 meses cuando la conocí, pero nos enamoramos. El juez nos casó ayer mismo y en un mes lo haremos por la iglesia. Cuando encuentras a la persona adecuada, Brad, todo es fácil. No creo que la felicidad esté garantizada para nadie, Mark. Ni siquiera con la persona adecuada. Pero no he venido a hablar de mi cinismo. Hablamos de negocios. ¿Qué sabes de la mina, reina de corazones? El nombre de la mina flotó en el aire, rompiendo la paz del hogar de los Anderson. Brad se inclinó hacia adelante, olvidando por un momento la imagen de Emily acunando al bebé, listo para desenterrar los secretos que Thunder Canyon llevaba un siglo ocultando. ¿Te gusta esta historia? Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuras novelas. Capítulo 6. Emily se quedó un momento mirando a la pequeña Marisa. El dolor de su propia pérdida volvió a punzarle el corazón,
pero esta vez venía acompañado de una esperanza frágil. Algún día ella también tendría una familia. La mantita es preciosa, Juliet. La hizo mi abuela, y esa estantería mi padre. Son trozos de mi historia. Mark dice que el señor Vogue es detective. ¿Tú también lo eres? Solo su ayudante. Vinimos para solucionar esto rápido y volver a Chicago. Debe de haber sido toda una experiencia estar atrapada con él en esa cabaña. Thunder Canyon es un pueblo pequeño, Emily. Las noticias vuelan. ¿Ya lo sabe todo el mundo? Mira, Brad y yo somos jefe y secretaria. Quizá amigos, pero nada más. Somos muy distintos. Pues yo he visto chispas. Y Mark y yo también somos distintos, pero nos casamos ayer. Cuando el amor es de verdad, Emily, el resto son detalles. En el salón se escuchaban los pasos sobre la alfombra. Brad y Mark estaban rodeados de mapas y notas sobre la mesa. Marisa se ha quedado frita. ¿En qué punto están?, dijo Emily. Mark no ha encontrado nada en los registros digitales. Si hay prueba de propiedad, estará en los libros viejos del sótano del ayuntamiento, pero tiene pistas nuevas. Hay un viejo capataz en la choza por la carretera del cañón. Dice cosas inconexas, pero jura que la propietaria original de la mina era una mujer. ¿Una mujer? Eso sería casi imposible en aquella época. Y choca con la historia de que Amos Douglas ganó la mina en una partida de cartas, a menos que esa mujer fuera quien perdió la mano. O el pagaré. Y hay otra persona, Tildy Matterson. Su abuela fue íntima amiga de la mujer de Amos Douglas. Ella podía saber qué decía en la alcoba de los Douglas hace un siglo. Investigaremos a ese capataz y a la señora Matterson. Emily, toma nota. Si la historia de la familia Douglas tiene una grieta, la vamos a encontrar allí. Las tazas de café tintineaban y el suave murmullo de un bebé satisfecho se escuchaba. Juliet se acercó a Brad en el sofá. Brad, te quedas mirando a Marisa como si fuera una alienígena. ¿Quieres sostenerla? Nunca he tenido un bebé en brazos. No lo sé. ¿No es demasiado tarde para aprender? Pon los brazos así y sujeta su cabeza. Eso es. Emily observó la escena conteniendo el aliento. Brad, el hombre implacable de Chicago, sostenía a la diminuta Marisa con una expresión de asombro que nunca le había visto. Le acarició la barbilla con el pulgar y dejó que la niña le atrapara un dedo con su mano minúscula. En ese silencio, Emily vio al hombre que Brad se negaba a ser, un padre. El motor del todoterreno se apagaba frente al rancho Lazy D. Entraron en la casa y el sonido se volvió amplio y silencioso. Brad le puso a Emily una mano en el hombro. Emily, quiero hablar contigo. Siéntate. Dime, dijo con el pulso acelerado. ¿Es sobre el capataz? He estado pensando. Serías una gran investigadora. Cuando volvamos a Chicago, quiero que dejes de ser mi secretaria. Hablaré con Jack McCormick para que trabajes con él. Es un ascenso. Cobrarás más. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Emily. Lo que él llamaba promoción, ella lo sentía como un destierro. Brad estaba levantando el muro de nuevo, intentando alejarla de su lado para borrar el rastro de lo que pasó en la montaña. Si crees que es lo mejor. El señor McCormick es un gran profesional. Seguro que aprenderé mucho. ¿Eso es lo que quieres, Emily? Quiero decirte que te amo, pensaba ella. Decirte que no me importa el dinero si no puedo verte cada mañana. Él interrumpió sus pensamientos con su voz grave. No he olvidado lo que pasó en la cabaña. Si estás embarazada, Emily, te apoyaré. Haré todo lo que pueda por ti y por el niño. Pero no podemos seguir así. Brad la miraba como si buscara una salida de emergencia. Para él, la solución era un nuevo puesto de trabajo y un compromiso de manutención. Para ella, era el fin de un sueño que apenas había comenzado. El ambiente nocturno en el rancho Lazy D era acogedor. El viento de montaña susurraba fuera. Emily subía las escaleras con pasos lentos y pesados. Se retiró a su habitación, dejando a Brad con sus propios demonios. Ella ya no tenía miedo de estar sola, pero Brad empezaba a temer que la soledad fuera lo único que le quedaba si la alejaba con ese ascenso profesional. Él se dejó caer en el sofá y oyó unos pasos suaves que eran de Tess, acercándose. «Señor Vogue, ¿le apetece algo de tomar?»
No, gracias, Tess. Voy a salir a caminar. Antes, ¿puedo hablar con usted? Sé que es detective. Mi hija se escapó hace 3 años. He ahorrado cada centavo trabajando aquí para ir a buscarla, pero no sé por dónde empezar. ¿Aceptaría mi caso? Deje que termine con lo de la mina, Tess. Déjeme pensarlo, pero no se preocupe por el dinero. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, dulces y claras. Un coche se detuvo y las puertas se cerraron. El domingo por la mañana, Brad se vio arrastrado por algo más fuerte que la curiosidad. Llevó a Emily a la pequeña iglesia blanca de Thunder Canyon. Al entrar, el sol atravesaba las vidrieras, pintando arcoíris sobre el suelo de mármol. Es impresionante. Es precioso, ¿verdad? Mira la madera tallada. Pero Brad no miraba la madera. Miraba la inocencia de los ojos de Emily. Por primera vez en años, el cinismo de Chicago parecía no tener lugar en aquel banco de madera. El órgano comenzó a tocar una melodía solemne. La voz del pastor resonó en el templo. Antes de terminar, un anuncio especial decía: Matilda Matherson cumple 85 años. Mírenla aquí en el primer banco, con ese sombrero de flores que le hizo su sobrina. Felicítenla al salir. Brad le dijo al oído a Emily: Ahí la tienes, Tildy Matterson. El sombrero de fieltro y plumas. No tiene pérdida. ¿Quieres que esperemos a que se despeje la gente para ir a hablar con ella? Sí, es nuestra mejor oportunidad. El ambiente después del culto era gente saliendo, risas lejanas. Brad y Emily se quedaron sentados en el banco, ahora en un silencio más íntimo. El sermón sobre la familia me ha hecho echar de menos a los míos. Mi hermano, mis hermanas, los domingos siempre cenamos juntos. ¿Y tú, Brad? Ves a tu padre en la oficina, pero ¿pasan tiempo de verdad? Mi familia se rompió hace mucho, Emily. Mi madre se fue con otro hombre y mi padre nunca se lo perdonó. Crecí escuchando reproches. Es difícil creer en los lazos familiares cuando los tuyos fueron una guerra de trincheras. Quizás sea hora de dejar de mirar atrás, Brad. Entonces, ¿tu madre nunca te habló de por qué se divorciaron? Nunca. Ella es de las que llenan los silencios con leche y galletas, pero nunca tiene una conversación real. Mi padre cree que la vida es un negocio. Cuando estaba en la universidad, llevé una chica a casa, Robin. ¿No les gustó? Era hija de obreros. Mi padre le ofreció dinero para que me dejara. Y ella aceptó el cheque y se mudó a California sin mirar atrás. ¡Oh, cielos, Brad! Lo siento. Pero tu padre debió dejar que lo descubrieras tú. Aprendí la lección. Por eso después de ella solo salí con mujeres de mi entorno. Entiendo. Es más fácil salir con mujeres de tu clase social para evitar riesgos. No me has entendido. Eso no tiene nada que ver contigo. He aprendido que el dinero no da la integridad. Mira a Suzette. Pero sé lo que piensas de mí. Que solo sirvo para una noche en una cabaña, no para algo real. Se oyeron unos pasos suaves sobre el mármol, el sonido de un bastón rítmico. Emily cambió el tono para ser amable. ¡Feliz cumpleaños, señorita Matherson! ¿La conozco, querida? No, soy Emily Stanton. Mark Anderson nos habló de usted. Queríamos saludarla por sus 85 años. Señorita Matterson, Mark nos ha dicho que usted conoce la historia de la mina, reina de corazones. Tía Tildy, el coche está afuera. Tenemos que ir a Billings, dijo la sobrina, Amelia. Oh, es cierto. Me voy con mi sobrina unos días. Volveré el 20 de mayo. Vengan a mi casa a tomar el té el día 21. Allí hablaremos de la mina. Brad se sentía frustrado. Entiendo. La llamaremos entonces. Que tenga un buen viaje, Tildy. La puerta pesada de la iglesia se cerró y el silencio se apoderó y solo se escuchaba el viento de Montana. Brad y Emily se quedaron solos frente al templo blanco. La pista más importante de la investigación se marchaba en un coche hacia Billings, dejándolos en un limbo temporal. ¿12 días? ¿Vamos a estar aquí hasta el 20 de mayo? Brad la miró fijamente. Eso parece, Emily. 12 días. 12 días en los que el jefe y la secretaria tendrían que convivir en el rancho de los Douglas, compartiendo desayunos, miradas y el eco de una noche en la montaña que ninguno de los dos podía ni quería olvidar.
Espero que no, pero eso depende de los progresos que hagamos. Si quieres volver a Chicago lo entenderé. No, dijo ella deprisa. Dije que te ayudaría con esto y lo haré. Además, me está empezando a gustar este sitio. Brad no pudo evitar sonreír. A él también le estaba empezando a gustar. Y lo que era más peligroso, también le estaba empezando a gustar Emily Stanton. Capítulo 7. Se escuchaba el sonido rítmico de los cascos de los caballos sobre la tierra seca y el canto de los pájaros. «Brad», dijo Emily, «nunca he montado a caballo. ¿Y si le pasa algo al...? Bueno, ya sabes, si estoy embarazada?» Iremos muy despacio, Emily. Calypso es viejo y tranquilo, confía en él y en mí. Brad la ayudó a subir. Emily se sorprendió al ver la destreza de él. No era el hombre de traje de Chicago, era alguien que parecía pertenecer a esa tierra. Mientras cabalgaban junto a la ventana del rancho, el paisaje les robó el aliento. «Brad, estuviste un verano aquí en Montana, ¿por qué no habías vuelto?» Vine con mi mejor amigo, James Lawson. Fue el mejor verano de nuestras vidas, pero James murió de leucemia poco después de graduarnos. No podía volver aquí sin él. Cada montaña me lo recordaba. «Lo siento mucho, Brad, no sabía». El rugido de un motor a lo lejos se acercaba rápidamente. El sonido metálico de un escape de coche que estallaba, como un disparo. «Cuidado, ese idiota va demasiado rápido». El caballo relinchó, aterrado, y el galope se volvió frenético. «¡Calizo, para! Brad, no puedo pararlo». «Sujétate a las crines, Emily, voy por ti». El caballo siguió y Brad intentó forcejear, alcanzando las riendas de Emily, y sus cuerpos chocaron hasta que los caballos fueron deteniéndose poco a poco. En un movimiento desesperado, Brad se inclinó y rodeó a Emily con un brazo, sacándola prácticamente de su silla, mientras Calypso se quedó huyendo. Emily sintió un tirón violento en la muñeca, atrapada por el cuero de las riendas, pero finalmente se soltó. Brad la bajó al suelo con una delicadeza extrema. «Tranquila, respira. Estoy aquí. Ya pasó». «Mi muñeca. Me duele mucho, Brad». «Mueve los dedos». «Bien, no parece rota, pero te llevaré a urgencias ahora mismo. No voy a dejar que te pase nada más. Emily, te lo prometo». «Mi cámara se cayó allí atrás». «La encontraremos, sube conmigo al caballo. No te voy a soltar». Mientras buscaban la cámara, Emily vio algo. «No, Brad, mira. La lente se ha rajado. Está rota». «Déjame ver, Emily, tranquila. Quizás se pueda arreglar». «No, Brad, me costó tanto. Eran mis ahorros. Eran mis fotos». Brad vio las lágrimas asomándose en los ojos verdes de Emily y no pudo contenerse. La tomó de la cara, ignorando dónde estaban. «Lo único que importa es que tú estás bien. Si hay un bebé ahí dentro, es nuestro, Emily. No quiero que te pase nada». Fue como volver a la cabaña. El sabor de Emily borró el cinismo de Brad, sus miedos y sus reglas. Estaba a punto de invitarla a su cama esa misma noche cuando una voz los trajo de vuelta a la tierra. Era el Dr. Taylor. Sí, llegaron a urgencias, pero estaban embelesados el uno en el otro. El doctor le dio el diagnóstico. Parecía un egipcio fuerte, pero era demasiado pronto para confirmarlo. Tenía que volver en un par de días. El doctor le recomendó a Emily ponerse hielo por 24 horas y darse un buen baño de agua caliente. Brad caminó a la salida y Emily lo vio alejarse. Se sintió sin aliento. Siempre había sido una mujer independiente, orgullosa de valerse por sí misma, pero esa parte dulce y protectora de Brad la estaba desarmando. La había llevado hasta allí. La había mimado. Más tarde, en el interior del dormitorio, Emily se desplomó en la cama con un suspiro de cansancio. Recordaba lo que había sucedido ese día, cómo Brad se había comportado con ella, cómo la había llevado hasta urgencias. De pronto escuchó unos pasos. Era Brad entrando en la habitación. «He puesto el hielo en el congelador. Tienes que ponértelo 15 minutos cada hora. El baño ya está listo». «Lo único que quiero es dormir, Brad. No me trates como a una niña». «Créeme que lo último que quiero es tratarte como a una niña. Ahora quítate la ropa y ponte el albornoz. Tienes 10 minutos. Si no vienes al baño, vendré yo a buscarte». «Eres un arrogante». «Lo sé. Y así consigo lo que quiero. Te espero dentro». El aroma a lavanda inundó los sentidos de Emily.
Se sumergió hasta el cuello, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos tras el accidente. A través de la puerta entreabierta, podía oír a Brad moviéndose en la habitación de al lado. Era una intimidad extraña, doméstica y abrumadora al mismo tiempo. Más tarde, en la cocina, se escuchaba el sonido de los platos recogiéndose y el siseo de algo cocinándose en los fogones. «¿Cómo está la señorita Stanton, señor Vogue?», le preguntó Tess. Tan testaruda como siempre, Tess. Oiga, he pensado en lo de su hija. Lo haré. Intentaré encontrarla. ¿De verdad? ¡Oh, gracias a Dios! No quiero falsas esperanzas. Escriba todo lo que sepa. Sus amigos, sus tiendas favoritas y sus hábitos. La gente huye de sus vidas, pero nunca de sus gustos. Cuanta más información tenga, mejor. Y ahora, prepárame una bandeja para Emily, un emparedado y un vaso de leche. En el dormitorio de Emily, se escuchó el roce de una bandeja siendo depositada sobre la mesilla de noche. Sí, Brad lo había hecho, y ella estaba sentada en la cama, vestida con su camisón de franela rosa. «Espero que alguien en Chicago pueda arreglarla», dijo mirando a su cámara. «No quiero olvidar nada de este viaje». Compraremos una de usar y tirar mañana. No dejaremos de hacer fotos. Por cierto, he aceptado el caso de la hija de Tess. Me alegra mucho, Brad. ¿Crees que la encontrarás? Lo voy a intentar. Ahora come algo. Mañana iré a buscar al capataz otra vez. Quiero ir contigo. Ya lo veremos. De momento, deja la puerta del baño abierta. Yo haré lo mismo. Si necesitas algo por la noche, solo llámame. Brad salió de la habitación antes de que la tentación de besarla fuera grande, o más bien tentación de quedarse a dormir a su lado bajo las mantas. En el pasillo del rancho Douglas, el silencio se llenó con la promesa de esas dos puertas abiertas, uniendo sus mundos en la oscuridad. Capítulo 8. Brad observó a Emily. Dormía enroscada, ajena a todo, con una belleza que lo tentaba a olvidar el mundo y quedarse allí simplemente protegiéndola. Pero el deber llamaba. Con cuidado de no despertarla, dejó una nota sobre el mármol del baño. El ambiente del bosque era denso. El crujido de ramas secas bajo las botas de montaña. Se podía escuchar el sonido de un arroyo cercano. A lo lejos, el chisporreteo de una hoguera. Brad y Mark se adelantaron en los pinos hasta encontrar a Mickey Latimer, un anciano de aspecto montaraz que los recibió con hostilidad y un revólver amartillado. A pesar de la amenaza, Brad logró entablar una conversación sobre la mina Reina de Corazones. Mickey, con una risa ronca, mencionó los antiguos rumores sobre Amos Douglas y lanzó una sentencia misteriosa, que las mujeres tenían todo el poder, sugiriendo que la clave de la propiedad no residía necesariamente en los hombres de la familia. Mientras regresaban al coche, Mark desestimó las palabras del viejo como desvaríos de un loco, pero Brad se quedó pensativo, analizando si aquel mensaje escondía una verdad sobre la partida de póker o la dueña original de la mina. Mark aprovechó el momento para hablar con orgullo de su propia familia, confesando que su vida entera giraba en torno a su esposa y a su hija. El silencio se apoderó de Brad durante el trayecto de vuelta, acostumbrado a ver el matrimonio como un fracaso inevitable por culpa de su pasado. La felicidad de su amigo lo obligó a replantearse sus propias convicciones. Por primera vez, la idea de un hogar estable no le pareció una trampa, sino un refugio posible, y aquel deseo de un para siempre empezó a tomar forma inesperada en su mente, asociada inevitablemente a unos ojos verdes. La confianza de Emily en sus anfitriones se desmoronó cuando al caminar por el pasillo del rancho escuchó una conversación privada entre Caleb Douglas y su hijo Riley. Caleb, con un tono agresivo y desconocido, declaró que se quedaría con la mina de un modo u otro, revelando que su amabilidad era solo una fachada para ocultar su desesperación por la falta de escrituras legales. Aterrorizada por el descubrimiento, Emily sintió la urgente necesidad de advertir a Brad, cuya sola presencia ya le provocaba una profunda agitación emocional. Poco después, Brad entró en el dormitorio de Emily y la encontró intentando trabajar, a pesar de su lesión. Tras reprenderla suavemente para que descansara, se sentó a su lado, creando una tensión eléctrica que llenó la estancia.
Brad le confesó que su investigación en el pueblo no había arrojado pruebas claras, pero que seguía dándole vueltas a la frase del viejo Mickey sobre el poder de las mujeres. En un momento de vulnerabilidad, la mirada de Brad se suavizó y le aseguró a Emily que ese poder era el que permitía a una mujer transformar por completo a un hombre. Finalmente, Brad compartió el hallazgo más sombrío, los rumores de que Amos Douglas maltrataba a su esposa Catherine. Esta revelación planteó una nueva teoría. ¿Y si Amos era un hombre violento? Quizá Catherine había ocultado las escrituras o había tomado el control de la propiedad como una forma de protección. Mientras Brad se acercaba a Emily, rompiendo cualquier barrera profesional, ambos comprendieron que no solo estaban investigando un negocio, sino una tragedia histórica que amenazaba con atraparlos a ellos también. Brad examinó la muñeca de Emily. Emily, ¿piensas mucho en el bebé que perdiste? Cada día. Me pregunto si sería niña, si tendría mi pelo, mis ojos. Brad la miró con una intensidad que la desarmaba. En ese momento las sospechas sobre la ambición de Caleb Douglas y el misterio de la mina quedaron en un segundo plano. Solo existían ellos dos y el peso de sus ausencias. No dejes que el trabajo te consuma hoy. Deja el portátil. Deja que yo cuide esa muñeca. Y la química era inexplicable. Él le cerró el portátil y lo dejó en la mesilla. No entiendo esta química que hay entre nosotros, Emily. Y sé que tú tampoco. No lo entiendo. Brad tiró de ella hasta que se pusieron de pie. Sus cuerpos estaban a milímetros de distancia, lo suficiente para sentir el calor del otro, pero no el contacto. Cuando finalmente la besó, fue un beso posesivo, un reclamo de propiedad que hizo que a Emily se le olvidara quién era ella y quién era él. Brad pasó sus manos bajo la camiseta de ella. Y de pronto, el teléfono de la mesita de noche sonó con un estruendo metálico que rompió la magia. Pero Brad lo ignoró, aunque segundos después 3 golpes secos sonaron en la puerta. «Señorita Emily», dijo Tess del otro lado. «Tiene una llamada, es su hermana». Maldita sea, dijo Brad gruñendo con fastidio. «¿Cómo sabe que estoy aquí?» «Ah, llamé a mi madre al llegar». Será mejor que contestes. Iré a hablar con Tess sobre su hija mientras te preparas. Nos vemos abajo. La puerta se cerró. Emily exhalaba un suspiro largo. Se escuchaba el sonido del auricular del teléfono siendo levantado. Y ella se quedó sola, con el corazón martillado contra sus costillas. La voz de su hermana al otro lado de la línea era un recordatorio cruel. Ella era la secretaria, él era el jefe, y Chicago seguía allí, esperando para devorar lo que fuera que hubiera nacido entre ellos en Thunder Canyon. Esto es M&D Audionovelas, tu canal de audionovelas románticas. Si te está gustando la novela, no olvides suscribirte. Capítulo 9. En el interior del dormitorio, Emily tecleaba en el ordenador, pero cuando Brad entró, ella se detuvo. ¿Transcribiendo notas para el caso? No exactamente, es un presupuesto personal. Pareces deprimida, Emily. ¿Qué ha pasado? Mi hermana Lisbeth me llamó. Quiere estudiar un año más. Yo le prometí que la ayudaría y eso significa que mis planes de empezar la universidad tendrán que esperar otro año. Emily, no puedes cargar con todo. Eres una hermana, no su madre. Déjame pagarte yo las clases. Considéralo una inversión. No puedo aceptar tu dinero, Brad. No de un hombre con el que me ha costado. Ya es bastante complicado estar en esta habitación contigo sabiendo que puedo estar embarazada, mientras tú lidias con una demanda de paternidad de una modelo. Brad dio un paso atrás, como si ella le hubiera propinado un golpe físico. La honestidad de Emily era un espejo donde él no siempre quería mirarse. Si no soportas estar cerca de mí, puedo terminar el caso solo. Puedes volver a Chicago. No es que no quiera estar en la misma habitación contigo, Brad. El problema es que lo deseo demasiado. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Brad deseó rodearla con sus brazos, pero sabía que eso solo traería más caos. Ella merecía estabilidad, una boda, un hombre que creyera en él para siempre. Y él solo era un hombre huyendo de los fantasmas de sus padres. Creo que ambos necesitamos aire. Vamos a ver la mina.
y a intentar hablar con la amiga de Annie Littleworth. ¿Vienes? Sí, vamos. Fueron en el todoterreno, y de repente el móvil de Brad sonó con un tono agudo y persistente. Diga. Era Suzette. Brad, cariño, soy Suzette. Deberías hablar con mi abogado, no conmigo. Oh, vamos, los abogados son tan aburridos. Tu reputación debe estar sufriendo con toda la prensa que estoy generando. ¿No crees? Podríamos arreglar esto de otra forma. Mi reputación está intacta. Y ni siquiera estoy en Chicago, Suzette. Ah, ¿no? ¿Y dónde te escondes, cariño? El sonido de los neumáticos se escuchaba sobre la grava. De repente un estampido seco y metálico, un disparo. Un proyectil rozó el capó del coche con un chirrido de metal. ¡Cielo santo, Brad! ¡Nos están disparando!, gritó Emily. Abajo, Emily, sujétate. Un frenazo brusco, y de pronto él dio marcha atrás a toda velocidad, y el motor rugía mientras Brad daba media vuelta. El todoterreno se detuvo en una curva protegida. Quédate aquí y cierra las ventanas. Si ves a alguien, arranca y vete. Voy a por la matrícula de esa furgoneta. No, ¿estás loco? Te van a matar, Brad. Por favor, no vuelvas. Ya he tenido suficiente por hoy. Vuelvo en un minuto. Confía en mí. Abrió la puerta del coche y la cerró, y solo dejó un silencio tenso. Pasaron los segundos, y Emily escuchó pasos de alguien corriendo y jadeando, y luego vio a Brad golpeando el cristal para que ella le abriera. Brad entró y respiraba agitado. El coche arrancó y se alejó hacia la carretera principal. Sí, oficina del sheriff. Dijo al teléfono. Quiero denunciar un tiroteo en la mina. Reina de Corazones. Matrícula 2001. Sí, envíen a alguien ahora mismo. Cuando colgó, ella detuvo el coche en el arcén y el silencio volvió a ser pesado. ¿Estás bien, Emily? Estoy bien. Solo quería que dejaran de dispararnos, Brad. Brad no respondió con palabras. Se soltó el cinturón y se inclinó sobre ella. El beso no fue como los anteriores. Sabía a miedo, alivio y a una necesidad que quemaba más que el sol de Montana. Su lengua exploró la de Emily con un hambre que la hizo gemir, mientras sus manos buscaban la cremallera de su chaqueta. Bajo la caricia de Brad, Emily se sentía derretir. Sus manos en su pecho evocaban la tarde de la cabaña, una sensualidad que nunca creyó poseer. Pero entonces, la imagen de las modelos de Chicago, de Suzette, de las mujeres perfectas que rodeaban la vida de Brad, cruzó su mente como un rayo de hielo. Y se apartó bruscamente con la voz temblorosa. «Espera, Brad, para». Él se quedó confundido respirando fuertemente. ¿Qué pasa? ¿Te duele la muñeca? ¿En qué piensas? Me hace sentir como si fuera la única mujer del mundo, pero necesito saberlo. ¿Haces lo mismo con todas? ¿Soy solo la distracción del viaje hasta que volvamos a la ciudad? Brad se quedó con la mano apoyada en el asiento, mirando a Emily a los ojos, y escucharon el motor del coche al ralentí. Emily, no puedo dejar de pensar en ti, pero no soy lo que necesitas. Tú necesitas compromiso, una alianza y eso nunca ha estado en mis planes. No me crees capaz de decidir por mí misma, ¿verdad? Tampoco me crees cuando digo que sé que no eres el padre del hijo de Suzette. Pero la verdad es otra, Brad. ¿Te preocupa que tu padre piense que su secretaria no es suficiente para su hijo? Eso no tiene nada que ver. Claro que sí. Tú vives en el lujo, Brad. Yo nunca había salido de acampada hasta este viaje. Estamos en mundos distintos. Los interrumpió el sonido de una sirena de policía pasando cerca y luego alejándose. Brad abrió la puerta del coche. Estás equivocada, Emily. Quédate aquí, hablaré con el agente sobre los disparos. Más tarde, en el barrio residencial, Brad llamó a una puerta con 3 golpes secos. René, soy Brad Baud. Estamos buscando a Annie Littlehawk. Su madre necesita saber si su hija está viva o muerta. Tiene ese derecho, René. 3 años es mucho tiempo para un agujero en el corazón. Annie no está muerta, pero juré que no diría nada. Éramos como hermanas, dijo la adolescente a la defensiva. René, piensa en tu propia madre. Annie huyó porque se sentía atrapada, pero ahora puede estar en peligro, dijo Emily. No se fue a Hollywood, chateaba con una chica llamada Lena, en San José. Un chico la llevó a Bozeman y allí tomó un autobús a California. Estaba feliz, reía y lloraba al mismo tiempo, es todo lo que sé. De vuelta en el coche, el ambiente era más tranquilo, pero cargado de una melancolía pesada.
El roce de los dedos de Brad apartando un mechón de pelo de la cara de Emily era para ella irresistible. San José, es un comienzo. Emily, escucha. Sobre lo que pasó antes en el coche. Sobre nosotros. No te preocupes, Brad. No voy a malinterpretar nada. Entiendo perfectamente lo que hay entre nosotros. Es química. Solo eso. Emily pronunció las palabras que Brad quería oír, aceptando la aventura como algo pasajero y sin futuro. Pero al hacerlo, el silencio que llenó el coche fue más gélido que la nieve de las montañas. Brad había conseguido su libertad, pero por primera vez, la libertad le sabía a ceniza. Esto es M&D Audionovelas, tu canal de audionovelas románticas. ¿Te está gustando la novela? Dime en los comentarios qué piensas. Te leeremos. Capítulo 10. El ambiente nocturno del campo era acogedor. Apagaron el motor del todoterreno y se escuchó el sonido de los grillos a lo lejos. Brad abrió la puerta del copiloto. No se ve un cielo como este en Chicago, ¿verdad, Emily? Creo que es el mismo cielo, solo que allí nunca tenemos tiempo de mirar hacia arriba. Brad sujetó su mano un segundo de más. Bajo la luz de la luna llena, sus ojos bajaron a los labios de Emily, pero en lugar de besarla, cerró la puerta con un golpe seco. El deber y el deseo seguían en guerra. Caleb dice que esto era una antigua taberna. Mira las fotos y ese retrato de Lily Divina sobre la barra. Dijo entrando al local. Se escuchaba la música de country muy animada y el murmullo de gente y risas. ¿Y ese aparato en medio de la pista? Es un toro mecánico. Damas y caballeros, se escuchó por megafonía. La competición de toro mecánico comienza en 3 minutos. $300 de premio. Ni se te ocurra, Brad, dijo Adele. Riley se rompió un brazo en una de esas cosas. Brad, no lo hagas, le dijo Emily preocupada. Puedes hacerte daño. Pero él le respondió con una sonrisa lobuna. ¿No crees que esté en forma, Emily? El riesgo le da sabor a la vida. Mira y aprende. Se levantó y se escucharon los aplausos del público que aumentaban cada vez más. Se montó en el toro mecánico y un zumbido eléctrico y rítmico subió de intensidad. Al igual que la música country, era muy rápida. Brad cayó de cara la primera vez, pero Emily, lejos de verlo derrotado, lo vio levantarse con una determinación feroz. Volvió a subir. Esta vez su cuerpo se movía en perfecta sincronía con la máquina. El toro mecánico bufaba y giraba rápidamente, y todos los que estaban ahí, incluido Caleb, lo animaban. «Vaya, eres nuevo en el pueblo, vaquero. ¿Te apetece bailar primero conmigo?», le dijo una vaquera. Emily sintió una punzada de celos que nunca había experimentado en Chicago. No iba a permitir que esa mujer se llevara al hombre que, por una noche, sentía como suyo. «Va a bailar primero conmigo», le dijo en un tono cortante. Y aunque Brad no sabía bailar country, ella se lo llevó a la pista. La música llenaba el espacio, y el sonido de los zapatos de Brad y de Emily rítmicamente sobre el suelo de madera tenían sincronía. Minutos después, la banda comenzó a tocar una canción lenta. Emily se dejó llevar por el ritmo apoyando la cabeza en el hombro de Brad. En ese momento lo supo. No eran los pasos de baile ni la música. Era él. Lo amaba. Y ese pensamiento fue tan aterrador que casi la hizo tropezar. Tras la incertidumbre de los días previos, Emily confirmó en la intimidad que no estaba embarazada. Aunque la lógica le dictaba que era lo mejor, le asaltó una inesperada tristeza al darse cuenta de que, en el fondo, deseaba un vínculo permanente con Brad. Al comunicárselo ya en el coche, se produjo un tenso intercambio. Brad le confesó que, contra todo pronóstico, se había hecho a la idea de ser padre. Ante la incredulidad de Emily, quien aún dudaba de su sinceridad debido al escándalo de su set, Brad reaccionó herido, exigiéndole que dejara de juzgarlo por los errores de otros hombres. Poco después, la investigación los llevó a la Asociación Histórica, y allí, Brad mantuvo una agria discusión telefónica con su padre, quien seguía presionándolo para cerrar el caso y regresar a Chicago. Frustrado por la falta de confianza de su progenitor, Brad se refugió en la compañía de Emily, quien estudiaba el vestido de Lily Divina, una figura clave y provocadora en la historia de Thunder Canyon. En un momento de calma, ambos compartieron detalles sobre sus orígenes,
Mientras Emily describió con orgullo la relación cercana y llena de apoyo que mantenía con su madre, Brad admitió la gélida y eterna distancia que lo separaba de su padre. Al observarla, Brad comprendió que sus mundos eran opuestos. Ella venía del amor y el sacrificio, él de un entorno donde la confianza era un lujo inexistente. Con el regreso de Tildy Matherson a la vuelta de la esquina, ambos sintieron que el tiempo para resolver el misterio y lo que ocurría entre ellos, claro, se agotaba irremediablemente. Emily se había pasado 3 días revisando cajas de documentos de 1880 a 1920 y no había rastro de transacciones de la Reina de Corazones. Era como si la mina no existiera legalmente. Pero hubo una esperanza, el día que por fin se reunieron con Tildy Matherson. Me alegra tanto que hayan venido. Mi familia se aburre con mis historias, pero el pasado tiene una forma muy curiosa de quedarse pegado a las paredes. Tomen té, por favor. Galletas de jengibre son mi especialidad. Es una casa preciosa, Tildy, y estas tazas son delicadas como flores, le dijo Emily. Eran de mi abuela. Ella fue quien me contó todo. ¿Ven esa foto de ahí? Esas 2 mujeres frente al ayuntamiento son mi abuela y Catherine Douglas. Brad se levantó y tomó la foto de la estantería para mirarla. Parecían muy unidas. Tildy, Caleb Douglas quiere probar que la mina es suya. Mark Anderson nos dijo que usted sabía algo que no está en los libros. Los Douglas siempre tan preocupados por las apariencias. Amos era visto como un pilar de Thunder Canyon, un ciudadano ejemplar, pero la verdad, la que pasaba de boca en boca entre las mujeres de aquella época era muy distinta. ¿Qué quieres decir? Que Catherine vivía atemorizada. Amos era un hombre cruel de puertas para adentro. La maltrataba, la humillaba y ella no tenía a dónde ir. En aquellos años, una mujer sin marido no era nada. Emily contuvo el aliento, recordando las palabras del viejo capataz en el bosque. Las mujeres tienen todo el poder. Brad miró la fotografía de Catherine, buscando en sus ojos de sepia alguna señal de la verdad que Tildy estaba a punto de revelar. ¿Qué tiene esto que ver con la propiedad de la mina, Tildy? Tiene que ver con la justicia, joven. La justicia que no se encuentra en los juzgados, sino en las partidas de póker y en los secretos de alcoba. Verán, Catherine no era tan indefensa como Amos pensaba. Capítulo 11. Mickey tenía razón en algo. Las mujeres de entonces eran fuertes, pero tenían que esconder su carácter. Catherine Douglas sufría en silencio, pero encontró una aliada en la mujer menos esperada, Lily Divina, la dueña del burdel. Esa es la mentira que los hombres del pueblo contaron durante años. Lily no era una madame, era una mujer libre que heredó tierras, cuidaba de las mujeres heridas y maltratadas, y para mantener ese refugio hipotecó su mina con Amos Douglas. Entonces, ¿el pagaré de Caleb es real? Amos fue un buitre. Por un solo pago atrasado le arrebató la Reina de Corazones, pero Catherine Douglas vio lo que su marido hizo, y cuando Amos murió, ella se aseguró de que sus posesiones más íntimas no cayeran en manos de los Douglas. Se las dejó todas a mi abuela. Los condujo a un ático y luego hacia un baúl viejo. Aquí está, es enorme, madera y piel. Nadie ha tocado este cerrojo en décadas. Y entonces abrieron el baúl. Mira esto, Brad, dijo Emily. Vestidos de seda, fotografías. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Miraron todo lo que había dentro, sobre todo las prendas. Fíjate en ese escote, dijo Emily. ¿Crees que me sentaría bien? En la penumbra del desván, la muralla de silencio que había levantado desde la noche Hitching Post pareció tambalearse. Brad la miraba con una intensidad que hacía que el aire faltara, pero antes de que el momento los consumiera, él volvió la vista al baúl. Emily siguió buscando entre la ropa y escuchó un sonido de un espejo de plata rozando el fondo del baúl y el susurro de seda vieja. He encontrado un espejo.
y un parasol. Y mira, Brad, una bolsita de seda verde cosida al bajo de este vestido. Emily manipuló la tela. Espera, esto no es tela. Hay algo dentro, Brad. ¿Hay un papel aquí? Brad sintió curiosidad al igual que ella, así que la ayudó. Con manos temblorosas bajo la bombilla desnuda del desván, Brad y Emily desplegaron el documento. No era una carta de amor, ni un recuerdo personal. Era el eslabón perdido que Caleb Douglas nunca quiso encontrar. Brad, mira, la línea del propietario. Lily Divina. Catherine Douglas le devolvió la mina a Lily. Lo tenemos, Emily. Es el aviso de traspaso oficial. Lo conseguimos. En la euforia del momento, las barreras desaparecieron. Brad la levantó en vilo y la besó con una pasión que sabía a victoria y a deseo contenido. Por unos segundos, el polvoriento desván fue el centro del universo. Pero al separarse, la realidad cayó sobre ellos como una losa de hielo. Esto significa que nos vamos, Emily. Se acabó el caso. Volveremos a Chicago. De vuelta al salón de Tildy, ella se dejó caer en su silla de mimbre. Cielo santo, Catherine debió de hacerlo justo antes de morir en la epidemia de neumonía. Quiso enmendar el pecado de Amos y agradecerle a Lily que la cuidara cuando él la maltrataba. ¿Sabes si Lily tiene descendientes? Lisa Martin es su tataranieta. Tiene un negocio de cuidado de perros aquí en el pueblo. Esa muchacha acaba de heredar una fortuna y no lo sabe. No diga nada aún, Tildy. Caleb Douglas no se va a rendir sin pelear. Los hombres como él siempre quieren más. Y tú, jovencito, no dejes que esa chica se te escape. Tiene buen olfato y no se deja engañar por las apariencias. Es un tesoro mayor que esa mina. El silencio fue incómodo y Emily se apresuró a ponerse el abrigo. Más tarde, estaban en el despacho de Caleb Douglas y este estaba furioso. Esto es falso, una falsificación barata encontrada en un baúl viejo. No pienso aceptarlo. Es legítimo, Caleb. El forro del baúl lo protegió durante más de un siglo. Catherine firmó este traspaso el año que murió. Lily Divina era una prostituta. Esa mina es de los Douglas. Lily Divina era una mujer que protegía a otras mujeres, Caleb. Y este documento es auténtico. La dueña es Lisa Martin. Me llevaré esto para que lo autentifiquen. Caleb palideció, viendo cómo su imperio se tambaleaba por la firma de una mujer muerta hacía 100 años. Brad salió del despacho con Emily, sintiendo que la victoria tenía un sabor agridulce. Habían ganado el caso, pero el camino de regreso a Chicago ya estaba trazado, y con él, el fin de su tiempo juntos en Thunder Canyon. Caleb intentó sobornar a Brad con una oferta desesperada, $500,000 y acciones del complejo hotelero a cambio de destruir el documento de propiedad. Sin embargo, Brad mantuvo su integridad intacta. Con una frialdad absoluta, rechazó la fortuna de Caleb y aseguró el papel que cambiaría el destino de la mina, ganándose la profunda admiración de Emily. Tras abandonar el despacho, la atmósfera entre ambos se volvió insoportable. Brad admitió que su presencia lo hacía perder el sentido común y que la química entre ellos era una fuerza que ya no podía seguir ignorando. Conscientes de que era su última noche en Thunder Canyon, Brad la invitó a su habitación, dejando claro que esta vez no habría espacio para las dudas ni los descuidos del pasado. En la intimidad de la alcoba, Brad le confesó que se sentía un hombre distinto y que estaba decidido a cambiar el rumbo de su vida. La noche se desarrolló con una lentitud deliberada, como si ambos quisieran memorizar cada caricia antes de volver a la realidad de Chicago. Se entregaron el uno al otro en un encuentro que trascendió su relación profesional, una unión que Emily sintió como una mezcla de plenitud absoluta y una sorda tristeza, pues sabía que el amanecer traería consigo el fin de aquel idilio bajo las estrellas de Montana. Capítulo 12. De vuelta en la oficina, Brad sorprendió a Emily con la noticia que ella tanto había esperado, pero que en ese momento le resultó amarga: su ascenso. Le informó que un importante colega, Jack McCormick, se encargaría de su formación a partir de la mañana siguiente. Aunque el ascenso era un reconocimiento a su brillante trabajo, Emily lo sintió como una estrategia de Brad para alejarla de su lado. Con el corazón encogido, ella lo invitó a una cena de bienvenida en casa de su madre, tanto para celebrar el cierre del caso como para despedirse formalmente.
Al llegar al hogar de los Stanton, Brad se sintió como un extraño en un mundo de calidez y sencillez. Fue recibido por Eric, el hermano protector de Emily, y por Lisbeth, la hermana pequeña, quien no tardó en advertirle que Emily ya había sufrido demasiado y que no merecía más daño. Brad, abrumado por el ambiente familiar y los tonos melocotón del salón, se dio cuenta de lo lejos que estaba de comprender lo que significaba pertenecer a una familia real y unida. Finalmente, Brad buscó a Emily en la cocina para entregarle un regalo de despedida. En ese espacio reducido, rodeados del aroma de comida casera, ambos reconocieron la brecha que los separaba. Por un lado, el mundo de limusinas y frialdad de él, y por el otro, la normalidad y el afecto de ella. Sin embargo, a pesar de las advertencias y los nuevos rumbos profesionales, cuando sus miradas se cruzaron, el resto de Chicago volvió a desaparecer, dejando claro que lo que había nacido en Montana no se borraría tan fácilmente con un ascenso. Antes de sentarse a la mesa, Brad confrontó a Lisbeth, la hermana pequeña de Emily, recordándole los enormes sacrificios que ésta estaba haciendo para costear los estudios de sus hermanas. Con seriedad, le instó a valorar su educación, defendiendo el carácter único de Emily que él había descubierto durante su aislamiento en Montana. Poco después, Mary Stanton entró en la cocina para agradecerle haber mantenido a su hija a salvo, momento en el que Brad reafirmó que Emily se convertiría en una detective excepcional. A solas nuevamente en la cocina, Emily abrió finalmente el regalo de Brad, una cámara de fotos profesional de última generación. Y aunque ella intentó protestar por el valor del obsequio, él le aseguró que su deseo era que ella tuviera la libertad de ser lo que quisiera, ya fuera fotógrafa o investigadora. En un impulso de gratitud, Emily lo abrazó, y Brad sintió en ese contacto una calidez de hogar que nunca había experimentado en su propia vida, dándose cuenta de lo mucho que le costaría dejarla marchar. Durante la sobremesa, Eric enfrentó a Brad en una conversación privada, cuestionando sus verdaderas intenciones y recordándole que Emily deseaba una familia. Brad elogió la capacidad de Emily para ser una madre estupenda y una investigadora brillante, y confesó para sí mismo que su única opción era alejarse para no seguir lastimándola. Cuando llegó la hora de despedirse, fue asfixiante. Brad intentaba marcar una distancia definitiva, asegurando que él no era el hombre que ella necesitaba y que no volvería a verla de manera personal. A pesar de que Emily trató de convencerlo de que en Montana había visto a alguien capaz de amar, él se mostró cortante y le ordenó que lo olvidara para centrarse en su nueva etapa con Jack. Tras el cierre de las puertas del ascensor, Emily se quedó sola, sumida en un profundo dolor. A la mañana siguiente, la realidad en la oficina resultó insoportable. Al ver a Brad entrar en su despacho con su set y sus abogados para cerrar el escándalo de la paternidad con una frialdad absoluta, Emily comprendió que no podría soportar la tortura de verlo a diario. Con las manos temblorosas, redactó su dimisión inmediata, renunciando no solo a su ascenso y a su carrera en la firma, sino también a la cercanía de un hombre que, a pesar de estar a pocos metros, ya había decidido ser un extraño para ella. Capítulo 13. Tras confirmarse que la demanda de paternidad había sido solo una estafa para obtener dinero, Brad enfrentó a su padre con una determinación renovada. Le comunicó su decisión irrevocable de abrir una división pro bono para buscar personas desaparecidas, inspirado por el dolor de las familias que había conocido en Montana. Si su padre no lo apoyaba, estaba dispuesto a fundar su propia firma. Sin embargo, al regresar a su oficina, Brad se encontró con el vacío absoluto. El puesto de Emily estaba desierto. Al leer su fría carta de dimisión, sintió como el abismo en su pecho se hacía insoportable, dándose cuenta de que ella se había marchado definitivamente de su vida. A pesar del dolor, decidió que antes de buscarla debía encontrarse a sí mismo, por lo que viajó a California para resolver su primer caso. En San José, Brad localizó a Annie Littlehawk. En un encuentro cargado de emoción, logró convencer a la joven de que regresara con su madre, afirmando que la familia era lo único que mantenía la cordura en el mundo.
Esta experiencia lo empujó a dar un paso más difícil, el más complicado de todos. Regresó a Chicago y buscó a su propia madre. En la intimidad de su hogar, Brad finalmente confesó la verdad. Había conocido a una mujer que le había enseñado que el amor no era una trampa y que el hogar, más que un lugar físico, era una persona. He cortado con ella porque no creía que yo fuera un hombre de familia. Nunca he creído en el matrimonio. Mamá, necesito respuestas. Lo que pasó entre tú y papá. ¿Por qué tuviste esa aventura? Ojalá hubiera una respuesta simple, hijo. Tu padre podía construir un imperio, pero era incapaz de hablarme. Necesitaba cosas intangibles, tiempo, atención, cariño. Philip no sabía dar eso, y yo malinterpreté su ambición con pasión y acabamos distanciándonos. Entonces aquel hombre, ¿él sí te escuchaba? Sí, me miraba a los ojos, pero lo dejé tras el divorcio, por ti. Sabía que me culpabas de destrozar a la familia. No pude hacerte sonreír durante meses. Lo sacrificaste por mí, igual que Emily hace por sus hermanas. La quiero, mamá. La quiero y ahora me doy cuenta. Pero ha dimitido, no quiere saber nada de mí. Tú eres un investigador, Brad. Encontrarás un motivo para que vuelva a escucharte. Era domingo por la tarde y Emily escuchó el sonido estridente del teléfono. Diga. Emily, soy Brad. Sí, aquí estoy. Quiero que vengas conmigo a Thunder Canyon. Mañana. Hemos encontrado a la hija de Tess. Vuelve a casa. Y las escrituras son auténticas. Lisa Martin es la dueña de la mina. El alcalde quiere una rueda de prensa. ¿Mañana? ¿Por qué? Para terminar lo que empezamos, Emily. Muy bien, iré, dijo tras un silencio. Mandaré un coche a las 9:30. Nos vemos mañana. Emily colgó el teléfono, sabiendo que su resolución de olvidarlo se desmoronaba como un castillo de arena. Sabía que volver a verlo era una tortura voluntaria, pero la tentación de estar cerca de él una vez más, bajo el cielo infinito de Montana, era más fuerte que su orgullo. Mientras tanto, en su ático, Brad Vogue cerraba su maleta, esta vez no con un contrato en la cabeza, sino con un anillo de esperanza en el alma. El caso de las escrituras estaba cerrado, pero el caso de su vida apenas comenzaba. Estaban en el coche por la carretera al día siguiente. El silencio entre los dos se vio roto solo por el sonido de los neumáticos sobre la grava. «Brad, ¿no vamos a dejar las maletas en el hotel antes de ver al alcalde?» No nos quedaremos en el hotel, Emily. ¿Ah, no? No creo que Caleb Douglas nos haya preparado la habitación de invitados en el rancho. Vamos a la cabaña. He llegado a un acuerdo con Caleb. ¿A la cabaña otra vez? Es el único sitio libre. Pero no te preocupes, esta vez hay leña de sobra, comida y hasta un generador eléctrico. No nos quedaremos a oscuras. No es la oscuridad la que me preocupa, dijo en un susurro. El interior de la cabaña era acogedor. La cena fue un ejercicio de cortesía forzada. Brad observaba a Emily al otro lado de la mesa, notando su nerviosismo. Quería decirle que la amaba, que el departamento de personas desaparecidas era por ella, por lo que ella le había enseñado. Pero sabía que las palabras no bastarían. Tenía que demostrarlo donde todo el mundo pudiera verlo. Voy a aceptar más casos como el de Tess, Emily. He abierto un nuevo departamento en la agencia. Yo seré el director. Mi padre ya no será mi supervisor. Eso es maravilloso, Brad, dijo con una sonrisa triste. Es lo que siempre debiste hacer. Tú me hiciste ver que el éxito no solo se mide en acciones o cuentas bancarias. Se mide en los ojos de una madre que recupera a su hija. Emily se levantó de la silla y caminó hacia la habitación. Bueno, será mejor que me acueste. Mañana será un día largo con la rueda de prensa. Emily, espera. Brad anhelaba rodearla con sus brazos, sentir su calor y borrar la distancia que Chicago había supuesto entre ellos, pero se contuvo. Su plan requería respeto, no solo pasión. Que tengas dulces sueños, Emily. Son los que te mereces. Le dio un beso en la frente, lento. Emily lo miró, confundida por esa nueva delicadeza. Sonrió débilmente y se retiró a su cuarto, sin saber que Brad pasaría la noche en vela, ensayando las palabras que cambiarían su vida para siempre, frente a las cámaras de todo el país.
Capítulo 14. El ambiente era solemne en el ayuntamiento. Los pasos resonaban en el mármol. Se abrió una puerta pesada de madera y el silencio era expectante. Tess, aquí está. Era Annie. Entró corriendo y abrazó a su madre. Oh, Annie, mi niña. Vámonos, Emily, este momento es solo suyo. Y dejaron a madre e hija abrazándose. Fuera, en el pasillo, Emily miró a Brad con una admiración renovada. Había visto al hombre duro de Chicago transformarse en alguien capaz de sanar una familia. Pero la verdadera sorpresa aún aguardaba tras las puertas del salón de actos. Había una multitud, flashes de cámaras fotográficas, el eco de un micrófono siendo ajustado. Y el alcalde dio unas palabras que ahora el señor Vogt les iba a contar cómo él y su ayudante Emily Stanton resolvieron el misterio de la mina La Reina de Corazones. Brad se paró frente al micrófono y dijo con voz segura y proyectada: Fue la perseverancia de Emily la que nos llevó al baúl de Tildy Matterson. Ella vio lo que nadie más vio. La justicia que Catherine Douglas intentó hacer en secreto hace un siglo. Emily dijo con voz temblorosa pero clara. Estaba allí, bajo el forro, un sobre amarillo que devolvía la mina a su verdadera dueña, Lily Divina. Se escuchó el sonido del alboroto de periodistas, gritos de preguntas. ¿Dónde está Lisa Martin? ¿Cuánto vale la mina? Y el alcalde pidió orden, y enseguida el murmullo cesó cuando Brad retomó el micrófono. Señores, hay algo más. Algo que este viaje a Thunder Canyon me ha enseñado y que no tiene precio en oro. Brad, ¿qué haces?, dijo Emily susurrando. Intento reconocer ante el mundo lo que siento por ti, Emily. Me di cuenta de que te necesito en mi vida. Eres lo más maravilloso que me ha pasado. Hubo un jadeo colectivo en el público. Brad se arrodilló y se escuchó el clic de una cajita de joyería al abrirse. Estoy arriesgándome más que nunca porque no sé qué vas a decir. Pero quiero que seas mi esposa, Emily Stanton. ¿Te casarías conmigo? El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el zumbido de las cámaras de televisión. Emily miró el anillo, luego los ojos de Brad, y comprendió que él acababa de derribar todas sus murallas por ella. Emily se emocionó y casi en un susurro que captó el micrófono dijo: Sí, Brad, me casaré contigo. Y hubo una explosión de aplausos y vítores. Brad se levantó de un salto y le dio un beso largo y apasionado a Emily bajo el estruendo de los flashes. Minutos después, ambos andaban corriendo por el pasillo del ayuntamiento, escapando del ruido. Se escuchó el portazo del coche y arrancaron a toda velocidad. Brad, ¿has vuelto loco al país? ¿A dónde vamos? A la cabaña, Emily. A nuestra cabaña. Tenemos una vida entera que planear. Y esta vez no hace falta que nieve para quedarnos atrapados el uno con el otro para siempre. Y se fueron en el coche. Cuando llegaron a la montaña, entraron en la cabaña. Brad, sigo sin creer que Caleb te haya dejado la cabaña otra vez. ¿Cómo lo has convencido? No me ha dejado, Emily. Se la he comprado. Le hice una oferta que su orgullo no pudo rechazar. Este será nuestro refugio, nuestro lugar de vacaciones. El sitio donde vendremos cuando Chicago se nos haga pequeño. ¿Nuestra de verdad? Nuestra. Tendremos que ampliarla cuando lleguen los niños, supongo, pero por ahora es perfecta. La cargó en brazos y con una patada cerró la puerta de la habitación de un golpe. Luego colocó a Emily con cuidado sobre la cama. ¿Sabes cuánto te quiero? Anoche casi me vuelvo loco estando aquí contigo y no poder tocarte. Quería que entendieras que esto no era una aventura. Estamos aquí para planear nuestro futuro. Aquella noche en Chicago, parecías decidido a dejarme ir. Estaba negando lo evidente. Salí de tu casa con el corazón roto. Y cuando vi tu dimisión, el mundo se me vino encima. Ver a la hija de Tess y hablar con mi madre me hizo madurar de golpe. He pasado años insatisfecho, acumulando éxitos vacíos, hasta que te conocí a ti. Brad. Si quieres ir a la universidad, te apoyaré. Si quieres ser detective y trabajar conmigo buscando personas desaparecidas, la verdad es que nada me haría más feliz. Pero quiero que sepas que no tienes que elegir ahora. Tenemos toda la vida. Emily le acarició el rostro. No tengo ninguna duda, Brad. Sé quién eres y quiero ser tu socia en todo. Pero tengo una petición. ¿Cuál?
Hazme el amor hasta que consiga creerme que todo esto es real, que no voy a despertarme en mi apartamento de Chicago mañana por la mañana. Tus deseos son órdenes para mí, mi amor. Hoy, mañana y siempre. En el calor de la cabaña, mientras el fuego de la chimenea proyectaba sombras bailando en las paredes de madera, Emily sintió que sus sueños se desvanecían, pero no le importó porque la realidad de tener a Brad a su lado, de su mano entrelazada con la suya y su corazón latiendo al mismo ritmo, era infinitamente mejor que cualquier fantasía que hubiera podido imaginar. Y bajo el cielo infinito de Montana, el misterio de la Reina de Corazones había quedado resuelto. Pero la verdadera joya encontrada en Thunder Canyon no era de oro. Era la promesa de dos personas que aprendieron que, a veces, hay que perderse en una tormenta para encontrar el camino de vuelta a casa. En M&D Audionovelas, las historias no solo se escuchan, se viven. Si disfrutas de este contenido, suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas las nuevas novelas. Y dime en los comentarios, ¿qué te ha parecido esta historia? Te leeremos. No olvides compartir esta novela con ese amigo o amiga que ama las buenas historias. Nos vemos en la próxima entrega. En las heladas montañas del norte se encuentra el reino de Trenudia, Donde la discreción y el silencio se considera la mayor virtud, Ainan había luchado para ser el mejor soldado del reino. con tal de cumplir su mayor sueño, volver a ver a sus padres. Pero el destino es algo impredecible. ¿Por qué me han traído a esta torre? El lugar más desolado del castillo. Te acaban de otorgar el puesto más importante de todos. ¿Qué podía ser más importante que ser libre y volver a ver a sus padres? Debes cuidar con tu vida lo que hay detrás de esta puerta. ¿Quién dejaría qué cosa detrás de una puerta negra en lo más alto de una torre solitaria? El mayor secreto jamás contado en la historia de los 7 reinos. La princesa prohibida. Novela original de Maris B. Actuada por Dennis y Maris B. Narrada por nuestra invitada especial, Jaina. Muy pronto en M&D, solo para miembros.